más importancia en términos de la migración desde África del Norte comparado con antes Italia, aunque la mayoría van a Italia todavía. España está recibiendo más y más gente. Bueno, gracias Fernando y vamos a pasar ahora. Te paso la palabra, Rubén, para hablar con Juan Manuel y ustedes pueden hablar tanto de España como de África del Norte, donde tú has estado recién, Rubén. Bueno, John, vamos a comenzar por el tema de España, pero en primera instancia quería presentar al compañero Juan Manuel Fernández Martín, que fue diputado del Parlamento andaluz, es miembro del Comité Central del Partido Comunista del Pueblo Andaluz y su secretario de organización. Y en este momento es candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía, por el Partido Comunista del Pueblo Andaluz. Y es miembro de la Junta Directiva del Sindicato Alternativa Sindical de Clase del Estado español. Así que bueno, dicho esto, comenzamos a hacerle una pregunta a Juan Manuel, al cual le agradecemos la predisposición para participar con nosotros. Vos de alguna manera anticipaste el tema, John, y uno de los intereses para conversar con Juan Manuel es su mirada, su percepción sobre esta situación, digamos, que viene siendo tan baqueteada en toda Europa, que es la inmigración de los países, de los pueblos de los países africanos, en los cuales, como sabemos, las potencias europeas han hecho estragos en todo ese territorio y ahora, y desde hace un tiempo, una parte de los pueblos africanos están emigrando a Europa. ¿Cómo ve Juan Manuel esta situación y particularmente la actitud del gobierno español ante este escenario? La actitud del gobierno español es una actitud, digamos, pro Unión Europea. O sea, que ellos tienen un doble lenguaje, ¿no? Porque primero ellos hablan de, bueno, los inmigrantes los vamos a regularizar, como por ejemplo ahora van a regularizar a 500.000, más o menos 500.000 inmigrantes que llevan aquí ya trabajando en negro. O sea, cuando digo en negro, digo en B, ¿no? O sea que irregularmente trabajan, no tienen seguridad social, no tienen nada. Entonces, esta gente que está trabajando aquí, pues está trabajando en sitios donde hay mucha gente, está en los bares, está en el campo, está en la construcción, está en los peores trabajos cuidando a personas mayores o a personas con minusvalía. Incluso yo podría decir que hasta para pasear perros, ¿no? O sea, porque hay también gente que se dedica a eso, o sea, porque no tienen trabajo, no tienen solución, gente además que vienen preparados con una cultura bien alta, con estudios, pero que tienen que trabajar de lo que sea para poder vivir aquí, porque además tienen que tener un apartamento, una habitación, que es lo que se está dando mucho aquí. Y el gobierno español, bueno, pues en este momento ha acordado regularizar a unos 500.000, ¿no? Esta regularización supone de que la derecha no está de acuerdo porque es la derecha la que se aprovecha de esta gente que está trabajando en B y que no tienen seguridad social, pero en vez de pagarle, por ejemplo, el salario mínimo, pues le paga la mitad o la tercera parte, ¿no? Y todo eso es una situación que se da hoy día y además en España en los peores, digamos, en los trabajos más duros y en los más complicados, ¿no? Que es la construcción, como he dicho, el campo, cuidar personas mayores y personas con cierta minusvalía, ¿no? Por tanto, el gobierno, la posición que tiene es regularizar a estas personas, pero después también hay muchos niños menores de edad que los quiere repartir por toda España, pero la derecha se opone, ¿no? Cuando hablas de la derecha, hablas del Partido Popular en el... Partido Popular y Vox. Y Vox, está bien. O sea, es la derecha extrema y la extrema derecha. Correcto. O sea, que no son
La socialdemocracia es más, pero también podemos hablar de los partidos nacionalistas de derecha, o sea, del PNV y de Jun, ¿no? Que son partidos nacionalistas de derecha que tienen también posición en el Parlamento y que también tienen problemas para regularizar a estas personas, ¿no? Aunque ellos no han votado en contra, pero exigen mucho para regularizarlos, ¿no? Ahora, Juan Manuel, vos hablás de 500.000 personas que van a regularizar. ¿Qué porcentaje representa eso de los que realmente están ingresando o han ingresado en los últimos tiempos? Eso puede representar, es que no se sabe, porque en España cada día, por las Islas Canarias fundamentalmente, están entrando barcos de cientos de personas, de contrabando que hay también en este campo, ¿no? Y claro, es muy complicado saber, porque esas estadísticas no están, porque España somos, por ejemplo, eso es, a lo mejor ahora mismo es un 1, un 2% de las personas que, pero en España somos 50 millones de habitantes, casi. Entonces, todos los días entra gente, y gente mayor, digamos, con una edad de 30 o 40 años, pero también entran jóvenes, que vienen con ellos, y niños, y etcétera. Esta gente al final siempre van a cubrir puestos de trabajo de segunda categoría y con un pago menor. Mucho Por menor. eso Vox y el PP no quieren que lo regularicen, porque son ellos mismos los que se aprovechan de esos subcontratos, que no es de otra manera. O sea, y por eso el fascismo aumenta de esa manera. O sea, el fascismo, con un discurso además completamente burdo y completamente antisocial, pues está ganando espacio, pero claro, está ganando espacio engañando a la gente y mintiendo, ¿no? Perfecto. Tenemos una pregunta aquí, Rubén. Perdón por interrumpirte. ¿Alguna pregunta respecto a esto? Adelante. Sí, Gustavo. Sí, bueno, un placer saludarlo, Juan Manuel, Rubén, desde allá. Quería apuntar particularmente a la vinculación del Reino de España con el norte de África histórica, con la presencia en Ceuta, en Melilla, pero particularmente la vinculación político-diplomática con Marruecos, no solo los acuerdos históricos, digamos, con eje central en inmigración y en seguridad con Marruecos particularmente, sino también la nueva estrategia de la política exterior española 2025-2028 que incorpora el concepto de estabilidad, la cooperación económica, cultural y científica también con Marruecos y el intercambio también académico y estudiantil. Pero particularmente preguntarles acerca del Sahara Occidental y esa oscilación histórica de la política exterior española de Pedro Sánchez con respecto al plan de autonomía del 2022 de Marruecos hacia Sahara Occidental en confrontación directa con lo que es la operatoria del Frente Polisario, cuando realmente la anexión de Marruecos ha sido reconocida en el entorno de Naciones Unidas por muy pocos estados. Del Consejo de Seguridad solo la administración de Trump ha ratificado esa anexión y además Naciones Unidas a través de diferentes resoluciones como la 1541 y la 76 ha priorizado el principio de autodeterminación de los pueblos en la resolución de ese conflicto del Sahara Occidental. ¿Cómo abordás vos, Juan Manuel, particularmente ese cambio y reformulación de la política exterior española y de la administración de Pedro Sánchez con respecto a ese plan de autonomía propuesto por Marruecos hacia Sahara Occidental? En primer lugar, es una traición al Sahara Occidental, porque tradicionalmente se ha hecho que el Sahara tiene que ser independiente y tiene que haber un derecho de autodeterminación, con un referéndum que se ha mantenido durante los últimos años y desde el primer momento, ¿no? O sea, el problema está en que la política de Sánchez es muy proatlantista, por mucho que diga, o sea, porque lo que pasa es que Trump le ha roto el discurso a todos los gobiernos occidentales de Europa, o sea, le ha roto el discurso, y ese discurso que ha roto Trump es la entrega total
del Sáhara Occidental a los Estados Unidos y a Marruecos, porque Marruecos no deja de ser un país sumiso a Estados Unidos, ¿no? Y ahí está el tema de que cuando nosotros decimos derechos de autodeterminación, vamos, yo tengo buena relación con los compañeros saharauis, porque por cuestión histórica, ¿no? Y por cuestión de afinidad ideológica en el sentido del derecho de autodeterminación del Sáhara, y por tanto el problema del Sáhara es un problema que no está resuelto ni siquiera con la política que está aplicando el gobierno de España, porque los saharauis van a seguir luchando por el derecho de autodeterminación. El derecho de autodeterminación, además, es un derecho que hay en Naciones Unidas, o sea, y por tanto, ese derecho se tiene que ir revocando, y al final ellos han estado también en una guerra contra Marruecos, pero una guerra que ellos no tienen un ejército como pueda tener Marruecos, como pueda tener España o la Unión Europea, ¿no? O Estados Unidos. Ellos se tienen que defender, pues, podemos decir un ejemplo, como los gazatíes contra Israel, ¿no? Con las piedras o con lo que puedan, ¿no? Perfecto. Y por tanto, pero ellos no van a dejar de luchar. Yo los conozco, sé que ellos no van a dejar de luchar por su tierra, pero hay un problema que se interpone en las riquezas que hay en el suelo del Sáhara, ¿no? Que no solamente es los fosfatos del Bucra, sino que es petróleo, es gas, o sea, una riqueza que los Estados Unidos la quieren para ellos, y Marruecos también. Por eso ellos hablan de autonomía del Sáhara, pero el Sáhara no está de acuerdo, o sea, el Frente Polisario no está de acuerdo con esa posición. Por tanto, ellos van a seguir luchando. Diga el gobierno de España lo que diga. Perfecto. Gracias, Juan Manuel. Yo le voy a pasar un segundo a Rubén de nuevo, pero simplemente una observación de que el reconocimiento de la anexación por parte de Marruecos hay que ponerle en el contexto de las negociaciones en ese momento, que eran dentro del contexto de los acuerdos de Abraham, o sea que los países árabes reconocen a Israel y normalizan sus acuerdos y sus relaciones con Israel, y así fue el caso de Marruecos, Bahrein, los Emiratos Árabes Unidos, Sudán, etc. Y eso está detrás, y Trump les regaló entonces reconocimiento y también aviones F-35, etc. Y lo que sorprende es que también España entró en ese juego. Rubén, perdón por tomarte la palabra. No, John, vos disponés, yo tengo, no sé, si podemos seguir unos minutos más. Sí, por supuesto. No, adelante. Y después voy a pasar la palabra a Néstor sobre otros temas con España. Yo tengo dos cosas, algunas apostillas para comentar sobre Marruecos, pero antes de irnos a Marruecos yo quería preguntarle a Juan Manuel que explique un poco cómo son estas elecciones en el cual es candidato él para el mes de mayo, y que explique cuáles son los ejes fundamentales que plantea el Partido Comunista del Pueblo Andaluz para las próximas elecciones. Perfecto. Adelante, Juan Manuel. Bien, el Partido Comunista del Pueblo Andaluz plantea tres ejes fundamentales. Nosotros somos un partido antiimperialista, antimonopolista, y por tanto luchamos por el tema de la socialización de los medios de producción. Y planteamos tres ejes fundamentales: paz, techo y trabajo. Paz, porque estamos en contra de la guerra imperialista y estamos a favor de que se vayan los norteamericanos del suelo andaluz, que tienen las bases de Rota y de Morón, y por eso decimos disolución de la OTAN también. Pero no solamente tenemos eso, sino que tenemos Gibraltar, que es un territorio andaluz que es colonizado por Inglaterra desde que se le ocurrió a los reyes de España, Fernando VII, se le ocurrió de entregar esos territorios de alguna manera en el Tratado de Utrecht, ¿no? Por tanto, nosotros luchamos contra esa posición imperialista, y no vamos a bajar ese listón nunca. Además, lo estamos intentando de avanzar mucho más, de luchar, y el próximo 26 de abril hay una marcha a Rota,
Rota es la base, digamos, más estratégica de los Estados Unidos en Andalucía, porque es donde están las bases norteamericanas más fuertes en el territorio andaluz, que tenemos la base de Rota, que es una base naval, y la base de Morón, que es una base aérea, de donde salen los aviones, donde se repostan, los barcos igual, etcétera, etcétera, ¿no? Y es un territorio que otrora era un territorio de, digamos, de campo, de gente que hacía sus tareas de campo, y que hoy día, pues la gente dice, bueno, si esto se va, ¿qué es lo que hay, no? Y claro, hay que ofrecer también una industrialización de esa zona, ¿no? Para que la gente no se quede sin poder tener un puesto de trabajo. Porque si vas a Rota, pues puedes ver cantidad de chalés de los norteamericanos y que viven allí, trabajan allí, vamos, en el plan de la guerra, ¿no? Y eso es el tema de la paz, ¿no? En el tema de techo, el techo es que en Andalucía, en toda España, pero en Andalucía especialmente, somos como yo digo, una plataforma turística, ¿no? Esa plataforma turística nos está echando a los andaluces de nuestro propio territorio. Porque, por ejemplo, aquí, para poder vivir, una vivienda no la encuentras, pero si la encuentras a partir de 800 euros, una pequeña vivienda. En alquiler. De alquiler. De venta entre 300.000, 200.000 y 400.000 euros. Y por tanto, estamos en contra de que el turismo sea, digamos, la única fuente de riqueza que tenga Andalucía. Andalucía necesita industrialización para poder continuar una vida digna de los trabajadores y las trabajadoras andaluzas, ¿no? Porque de otra manera no vamos a poder continuar. ¿Por qué? Porque nos está echando. Pero es que el Partido Popular y Vox lo que nos dice, sin ninguna vergüenza, porque no la tienen, y con perdón, porque resulta que nos dice, bueno, es que se puede vivir a 30 kilómetros de aquí, o a 50 o a 60, ¿no? Cuando tú trabajas en un espacio, y tienes que vivir a 60 kilómetros de tu trabajo. O sea, ¿cuántas horas necesitas para trabajar y para poder ir a la casa y volver? O sea, eso es una aberración total de que los tiempos modernos, el capitalismo actual, pues nos está llevando a cabo. Por eso nosotros estamos frontalmente en contra del capital, del desarrollo del capitalismo en Andalucía, lo mismo que estamos por la reforma agraria integral y no por la paz. Por la paz es una ayuda económica que da la Unión Europea a los grandes productores del campo. Pero nosotros lo que queremos es una reforma agraria donde tú repartas la tierra y haya espacio de campesinos y espacio para producir, porque tenemos también, nosotros en Andalucía somos 87.000 kilómetros cuadrados, de los cuales hay construido la mitad más o menos, poco más, pero hay otros 60.000 kilómetros, 40.000 kilómetros que están en tierra baldía en muchos casos. Bueno. En tierra baldía en muchos casos. Bueno. Que no producen nada, que la tiene. Por ejemplo, hace tiempo tenía la duquesa de Alba, tenía en el Carpio, en un pueblo de Córdoba, una finca sembrada, como yo digo, de placas solares, sin producir ni siquiera luz, y le daba a la Unión Europea 3 millones de euros. Bueno, entonces, por ende, su plataforma, paz, techo y trabajo, y con eso tú mencionaste Gibraltar, y lo voy a pasar ahora a Néstor sobre el tema de Gibraltar. Sí, al mencionarlo, Juan Manuel, buenos días, buenas tardes allá. Te quería preguntar cómo fue el acuerdo con Gran Bretaña, creo que fue el año pasado. Ahí también por esa época las islas de Chagos fueron devueltas a Mauricio, pero en el caso de Gibraltar en particular nos interesa por el caso de Malvinas en la Argentina, que no es similar, pero es una ocupación ilegal de una potencia colonialista. No sé si tenés una mirada sobre eso y en todo caso, si no, explicarnos cuál fue el acuerdo y si sirvió o no de algo al sur de España. Puede servir el acuerdo, puede servir porque cuando tú abres la frontera, yo por ejemplo no he ido a Gibraltar nunca, yo me niego a ir a Gibraltar, ahora sí podría,
porque antes había una frontera en territorio andaluz. Yo personalmente he estado en la puerta, pero nunca he entrado a Gibraltar. ¿Por qué? Porque me niego, porque eso es un territorio andaluz, ¿eh? Y el acuerdo que hay ahora es mejor que lo que había, ¿no? Porque yo siempre he dicho que si abren la frontera, las poblaciones se juntan y al final no se sabe dónde está, si está en Inglaterra o está en España, ¿no? En Andalucía. ¿Por qué? Porque hay mucha más facilidad para el conocimiento de cada uno. O sea que esto ellos lo pueden poner a largo plazo, pero que a largo plazo la lucha, o sea, yo pienso que Gibraltar tiene que ser devuelto al territorio andaluz. O sea, el acuerdo que hay, porque, por ejemplo, los aviones ingleses aterrizan en territorio español, porque el aeropuerto es compartido. Entonces, para usted es mejor el acuerdo, no es perfecto, pero es un avance porque hay un arreglo ahí de compartir la frontera y que no está totalmente bajo el control de Gibraltar ni los británicos. Rubén, ¿algún comentario sobre eso? Sí, me quedé con la contradicción, con lo que planteaba Juan Manuel respecto del significado del turismo en España, ¿no? Porque de alguna manera pasa también en otros lugares que el turismo, como lleva más dinero, paga mucho más alto alquileres y va desalojando a las poblaciones nativas, como decía él, a la periferia de las grandes ciudades. Pero es una contradicción porque justamente el año pasado, 2025, España llegó al tope del ranking de turismo internacional, con 95 millones de personas, más que duplicando la población estable de España. Entonces, ¿por qué digo contradicción? Porque por un lado ocurre lo que decía Juan Manuel y por otro lado estamos en presencia de un ingreso muy, muy importante al PBI español. Por supuesto que lo que hay que mirar en este caso, como en muchos otros, es en manos de quién queda ese beneficio de 95 millones de turistas como ha habido el año pasado. No digo que, bueno, es para observar esa contradicción. Y si te parece, hacemos algún comentario sobre el tema de Marruecos. El tema de Marruecos. Y que está vinculado con esto, ¿no? Porque con esto que estamos hablando, Marruecos es, como sabemos, una monarquía parlamentaria, que es más que nada una simulación, ¿no? Porque en realidad ahora va a haber elecciones en el mes de septiembre para elegir a nuevo primer ministro, pero claro, ¿quién digita quiénes son los posibles candidatos? Bueno, por supuesto el poder monárquico, ¿no? Entonces siempre gana algún amigo ahí. Pero es muy particular la historia de Marruecos porque tiene lazos muy estrechos e históricos con Estados Unidos. Población y fuerzas marroquíes participaron en la guerra de la independencia de Estados Unidos y además fue el primer país en reconocer a los Estados Unidos. Muy interesante esto. Y por supuesto que a través de toda la historia quedaron lazos muy estrechos, como también los tienen con los gobiernos y el pueblo judío, ¿no? Porque en el siglo XIV, XV, hubo miles y miles de sefaradíes expulsados por la corona española a través de lo que fue la Inquisición, y muchos de ellos se instalaron sobre todo en la ciudad de Fez, que es la ciudad espiritual de Marruecos, una ciudad que supo ser capital de Marruecos, ¿no? Hoy es Rabat, que es la ciudad administrativa donde está todo el poder del gobierno, el poder ejecutivo, judicial y el parlamento también. Otra cosa interesante de Marruecos es la situación que tiene con Argelia. No tiene relaciones diplomáticas con Argelia, solamente tiene relaciones comerciales y por supuesto tiene una política
sobre todo avasallante y represiva con el pueblo saharaui, y tiene el triste privilegio de haber construido el muro más largo de todo el planeta, 2.750 y pico de kilómetros, que separa al pueblo saharaui con Marruecos. Con minas. Y claro, todo minado la extensión de ese muro. Y Juan Manuel comentaba algo, ¿no?, con respecto a las riquezas sustraídas de Marruecos, porque ellos se atribuyen ser el principal productor de potasio del mundo. Pero en realidad el gran porcentaje de ese potasio es robado al pueblo saharaui, ¿no? Entonces digo, bueno, cosas interesantes para ver. De todas maneras, la monarquía marroquí es miembro de la Unión Africana y de muchas otras organizaciones regionales y continentales. Y ahí yo termino con una pequeña anécdota, ¿no?, conversando con algunos marroquíes, y me hizo acordar algunas conversaciones en la Argentina, echándole la responsabilidad de tener un gobierno monárquico, en el caso nuestro no es monárquico, pero algo parecido, echándole la responsabilidad al pueblo, ¿no?, al pueblo, en este caso al pueblo marroquí. Y yo hacía una pregunta, ¿no?, decir, bueno, pero el pueblo marroquí nunca se resistió, nunca se rebeló ante las monarquías, ante las distintas monarquías. Hoy está, digamos, en el gobierno la dinastía alauita, que no tiene nada que ver con los alauitas chiíes, ¿no?, de Irán. Pero digo, ¿nunca se rebeló? ¿Siempre fue sumiso? No, siempre tuvo muchos periodos de la historia donde se rebeló, y tal es así que Aben Barka, uno de los líderes, no solo marroquí, sino africano, y yo me atrevería a decir global, mundial, que fue asesinado en 1965 en complicidad con los servicios de inteligencia de Francia y por supuesto la dinastía que en ese momento gobernaba en Marruecos, ¿no? Con un periodo muy duro, muy crítico, de represiones muy fuertes, que fue durante el reinado de Hassan II en la década de 60-70, donde realmente hubo miles y miles de asesinatos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el pueblo no fue pasivo, sino que realmente sufrió muy fuertes represiones. Sí. Las guerras de Marruecos han sido muy, muy importantes, ¿no?, porque han hecho, por ejemplo, que en la parte de Melilla y esos sectores, o sea, han hecho que España está ahí, pero España era un protectorado como Francia, ¿eh? España era el pequeño protectorado, digamos, frente a Francia, ¿no? Y ahí el problema fundamental, España era menos, digamos, menos imperio en aquel momento para Marruecos, para África, que Francia. Francia quería mantener el protectorado a la fuerza como fuera, y España también. Pero España ahí perdió mucha gente. Las guerras de Marruecos, hay un libro, La forja de un rebelde, que es muy interesante, y ese libro ahí habla de las guerras de Marruecos, de cómo mataban a las personas y cómo hacían las cosas los españoles, ¿no? Y una cosa que yo también quería remarcar, España, después de 500 años, reconoce a los sefardíes en el Parlamento español. O sea, porque esa gente han guardado la lengua antigua, que esa no la conocemos nosotros, la lengua antigua que había en aquella época en España, y la cultura, ¿no?, de familia en familia, y le han dado ese reconocimiento ahora, hace un año o 2 años, el Parlamento español. Yo no recuerdo bien exactamente, pero incluso como le han dado la llave de las casas como si fuera como un ejemplo, ¿no? Un importante dato ahí, Juan Manuel. Muchísimas gracias. Y también, Rubén, ustedes se queden con nosotros. Yo creo que hace por ahí las 2 de la tarde a nuestra hora aquí.
o sea, unos 20 minutos más. Entiendo, ustedes tienen compromisos ahí, pero muchísimas gracias por todos los datos que nos han dado. Y dentro del contexto, lo que estamos hablando de la relación de España con África del Norte y con tantos ángulos, si quiere, en eso, y hasta contradicciones. La contradicción, por un lado, de que España tiene una posición fuerte en contra de la guerra o las guerras y el genocidio en Medio Oriente, o sea, Asia Occidental, pero por otro lado, España reconoce la anexión de la Sahara Occidental. Son contradicciones de la dialéctica actual en España, y por detrás de eso está, por supuesto, la parte de gas, también la migración, esos medio millón de personas que pueden quedar regularizadas, etcétera, y toda la puja interna en relación con eso. Y también lo que mencionaron al fin, hay importancia de Francia en todo eso. Eso es para otro día, pero el impacto de Francia, por supuesto, en Argelia, pero también en Marruecos, manteniendo ahí a la monarquía bajo un proceso de represión. Lo vamos a cerrar allí. John, Sí, señor John, Rubén. sí, no, una cosita más y ya te dejo este espacio libre. Reafirmando lo que decís vos y lo que dijo Juan Manuel, hay 3 idiomas oficiales en Marruecos, que es el berebere, que son los antiguos pueblos que habitaron ese territorio, el árabe y el francés. Ahí ¿No? está. Es decir, Francia ha dejado una impronta muy, muy fuerte ahí y, como vos decís, siempre sosteniendo al poder monárquico, ¿no? Perfecto. Muy brevemente, Sí, Gustavo. finalmente, John, tal vez esa contradicción y oscilación en la política exterior española obedezca al componente económico-comercial, ya que cerca del 50% de las exportaciones españolas al norte de África están concentradas en Marruecos. Ahí está. Y la importación del 40% del gas desde Argelia. Tienes toda razón. Y mencionamos Gibraltar, simplemente que ese acuerdo que está ahora en vigencia con Gran Bretaña demuestra la debilidad de la Gran Bretaña. Tenía que firmar la apertura de la frontera con con la Unión Europea, y eso vuelve al tema del Brexit, que fue una decisión interna, por razones internas, de los conflictos en la Gran Bretaña, pero que indica que hay una división terrible en la Gran Bretaña o el Reino Unido sobre muchos temas, e incluso que tenían que ceder, en este caso, parte de su control sobre Gibraltar. Y Néstor mencionó también las Islas Chagos, que también en el Océano Índico, y con la famosa isla de Diego García. Lo vamos a cerrar ahí, vamos a tomar la primera pausa musical, Fernando, y vamos a escuchar una canción emblemática de la guerra civil en España, simplemente para cerrar esa parte. Cuando canta el gallo negro, es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se encontraron en la arena los 2 gallos frente a frente. El gallo negro era grande, pero el rojo era valiente. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto. Si me borrara el viento lo que yo canto. Se miraron cara a cara y atacó el negro primero. El gallo rojo es valiente, pero el negro es traicionero. Ay, si es que yo miento,
que el cantar que yo canto lo borre el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Gallo negro, gallo negro, gallo negro, te lo advierto, no se rinde un gallo rojo más que cuando está ya muerto. No se rinde un gallo rojo más que cuando está muerto. Ay, si es que yo miento, que el cantar que yo canto lo borra el viento. Ay, qué desencanto, si me borrara el viento lo que yo canto. Bueno, la canción emblemática de la guerra civil en España, Gallo Negro y Gallo Rojo, cantado en este caso por Zoé Bonafonte. Y les recuerdo que estamos en transición global. Soy John Telford, aquí con Gustavo Di Paolo y también en España con Rubén y también con Juan Manuel Fernández y Néstor Restivo. Restivo aquí, historiador, docente, con amplia experiencia en medios periodísticos y con varios libros publicados, ganador de numerosos premios y reconocimientos. Y ahora vamos a pasar al tema de los BRICS. Rubén, si te puedes poner más al centro, por favor, porque te estás siguiendo. Ahí está, perfecto. Te escapas por un lado y no queremos que te escapes tan fácilmente. Bueno, Néstor, para arrancar, en la parte geográfica de los BRICS, para mostrar la importancia, y vamos a ponerle el visual número 2, por favor, Fernando, y vamos a ver la importancia de los BRICS. Ahí está el mapa. Y la parte azul son los miembros de pleno derecho y con un punto I que es Arabia Saudita, ha sido invitado, pero todavía no ha confirmado su aceptación de la invitación. Pero, Néstor, te pregunto, y mirando a ese mapa, hay, por supuesto, varios elementos en términos de la importancia, sobre todo de los miembros plenos del azul, pero de los nuevos miembros en particular. ¿Qué significación podría tener? Bueno, a ver, ya desde su origen los BRICS tuvo un componente de visión geográfica, por supuesto muy asociada al sur global, que es un concepto que no es geográfico, sino que tiene que ver con una respuesta anticolonialista a los países del norte, a Estados Unidos, básicamente Europa, podemos sumar Japón, y recogiendo tradiciones del tercermundismo, de los no alineados, de la conferencia de Bandung, se buscó que los países justamente pertenecientes a América Latina, África y al Asia fuesen los que encabezaran esa especie, yo digo, de vanguardia al sur global, que son los BRICS. Por eso Brasil, Rusia, India y China, que son países además muy potentes económicamente. Después se suma Sudáfrica para incorporar el componente africano, y me parece que la ampliación, que es tu pregunta, John, en 2023, a fines del 23, ratificaba esa composición, pero sumando a países, de nuevo, de América Latina, de África y de Asia, que tuvieran que ver ahora ya con una cuestión estratégica muy importante en términos de los recursos que tienen esos países. Si miramos el mapa, por ejemplo, Egipto o Arabia Saudita, aunque está todavía en espera, e Irán. Con esa flecha en verde, mirando a esos 4 países grandes por encima. Y Etiopía más abajo, sí. ¿no? Eso habla, pensemos en lo que está pasando ahora en Irán, digamos, eso marca una visión de los BRICS, que toda esa zona norafricana asiática, que aquí llamamos Medio Oriente, tiene una importancia relevante por la salida al mar de recursos energéticos, petroleros, inclusive minerales. Entonces me parece que la ampliación tuvo que ver con eso. De hecho, otros países que pidieron el ingreso en aquel momento, 2023, pensemos en Argentina, que lo había logrado, pero después por el cambio de gobierno a finales de ese año se fue para atrás.
Pensemos en la frustrada incorporación de Venezuela. Ahí teníamos dos países, uno agroalimentario muy importante y también minero y petrolero, pero sobre todo con alimentos como Argentina, o la riqueza minera y petrolífera de Venezuela. Y si vemos los otros que se incorporaron también, creo que la importancia geográfica tiene que ser mirada desde esa perspectiva, geográfica barra importancia estratégica en los consumos que más necesita el desarrollo de la humanidad, que son alimentos y energía, ¿no? Entonces me parece que fue una mirada muy diseñada por los originarios de los BRICS para ampliarla en esa dirección, en puntos nodales de lo que es el planeta hoy. En puntos nodales me refiero a pasos portuarios, la importancia que está cobrando nuevamente el mar y los océanos en la geopolítica y los recursos. El mapa nos está mostrando eso, que están en esos lugares los países que se han incorporado en diferentes estatus a la construcción de los BRICS. Exactamente, en términos de recursos, pero también, como dice Néstor, las rutas comerciales. Claro. Y en este momento no hay momento más álgido como está la situación en este momento. El estrecho de Hormuz, por un lado, entre Irán y en este lado ahí los Emiratos Árabes Unidos y Omán, por ejemplo, pero también Arabia Saudita, pero por otro lado, entre, por ejemplo, Egipto y Arabia Saudita, Claro, que es el Mar Rojo, y abajo, donde está Etiopía, el estrecho de Bab al-Mandab, Claro. y la importancia de los yemeníes. Entonces, no es una coincidencia. No, claro que no. Fíjate que en paralelo a la invitación a que estos países se sumaran al BRICS ampliado o BRICS más, hubo una gestión diplomática muy fuerte de China para romper con ese aislamiento que tenían Arabia Saudita e Irán, que eran grandes enemigos dentro del mundo musulmán. Y China logró acercarlos, recomponer sus relaciones. Y si miramos el mapa de nuevo, como bien decías, Arabia Saudita e Irán son los que ladean toda la salida del estrecho de Hormuz y del otro lado también el Mar Rojo. Entonces me parece que es estratégico en ese sentido el diseño que está pensando BRICS de aquí en adelante. Exactamente, Gustavo. Sí, bueno, Néstor, un placer tenerte en el programa, compartir con Igualmente. vos, un honor. Te quería preguntar particularmente, más allá de la relevancia de la dimensión económica comercial de BRICS como bloque, desde el punto de vista político, diplomático y desde la variable estratégico-militar, ¿cómo, no desde la perspectiva de los diferentes actores estatales que integran el bloque de BRICS, cómo ha incidido la intervención y la agresión unilateral de los Estados Unidos y del Estado de Israel hacia la República Islámica de Irán en el entorno de los BRICS como bloque unificado, homogeneizado? ¿Cuál ha sido su incidencia de este episodio, digamos, ya podemos decir global? Sí, yo creo que ha tenido, hay varias aristas ahí, negativas en el corto plazo, yo creo que son positivas en el largo. Digo negativas porque claramente el daño sufrido por Irán en términos humanos y en términos materiales es inocultable, y esta agresión del imperialismo y de Israel y Estados Unidos no puede dejar de mirarse primero por esa agresión unilateral, armada, injustificada y todo lo que ya sabemos. A largo plazo, sin embargo, me parece que puede pasar algo similar a lo que sucedió con el tema de la OTAN versus Rusia en Ucrania. Es decir, este occidente global o norte global, que entiendo que está en un declive lento pero irreversible, en su visión desesperada de mantener hegemonías, de mantener el control de los recursos, de que no se le vayan países que los proveen, por ejemplo los petroleros, a largo plazo consolida más la unidad de los BRICS. Ahora igual vamos a hablar que también golpeó en otros lados la guerra de Irán, que no es gratuita, contra Irán. Pero a largo plazo creo que consolida una idea de unidad de los países y de los pueblos que sufren estas agresiones. ¿Qué otras cosas pudo haber perjudicado el ataque a Irán? Por ejemplo, en medio de esa ofensiva anti-iraní, era el momento que se estaba discutiendo el plan quinquenal y el Congreso de las dos sesiones en China, el Poder Legislativo y el Comité Consultivo del Pueblo Chino. Y si vos mirás la perspectiva económica, no es que la bajaron por eso, porque ellos trabajan con mucha previsión, pero el crecimiento que se espera para este año en China es entre el 4,5% y el 5%. Hacía muchas décadas que China no bajaba del 5%, y por supuesto había sido mucho más alto en su periodo de mayor expansión. También en parte es producto de este estado bélico que plantea Estados Unidos en su decadencia, porque le obliga a China a volcar recursos a lo militar y a otros sectores que no son los que quizás habían pensado sus estrategas para seguir desarrollando a China. Es decir, que consecuencias
negativas en el corto plazo son inevitables. La guerra siempre es mala, en mi opinión. Pero digo, en el largo plazo me parece que consolida, cristaliza, destila mejor la unidad que necesitan los países del BRICS. Lamentablemente también, y creo que es buscado, genera contradicciones, ¿no? La pelea entre Irán y los países del Golfo que tenían, por más que Irán aclare que es un ataque a las bases estadounidenses y no a los pueblos que viven en esos países, no deja de generar tensión entre Irán y Emiratos y Arabia Saudita y Qatar, etcétera, etcétera. Entonces digo que hay daño en el corto plazo, pero me parece que podemos ser optimistas en que cuando pasen estas instancias de guerra, que no van a pasar pronto, creo que tenemos un siglo XXI complicado por delante, una transición bastante caótica, este germen de los BRICS se va a consolidar porque el enemigo de ellos los está empujando a unirse y a pensar cosas juntos, aún en el marco de sus contradicciones. Bueno, no sé, Rubén, ¿estás todavía ahí? Entonces, si tenés... Acá, John, estamos acá. No, yo quería... más al centro, por favor, Rubén. Ahí, ¿Cómo? Ahí está, perfecto. Queremos ver tus dientes. Me quiero esconder y no me deja. Bueno. No, yo comparto lo de los BRICS, pero me parece que esta ofensiva imperial a nivel global está de alguna manera cambiando los tiempos del BRICS, ¿no? Porque hay que recordar, bueno, nosotros en IADEG, el Instituto Argentino de Estudios Geopolíticos, nace al calor de la fundación de los BRICS allá por el año 2009 en Ekaterimburgo, en Rusia, ¿no? Y hemos seguido toda la trayectoria participando en varias cumbres de esta asociación. Pero es una asociación fundamentalmente económica. ¿Por qué digo que esta agresión, esta virulencia imperial está cambiando los tiempos? Porque me parece que, si bien comparto con Néstor que a futuro tiene una gran proyección y forma parte de la estructura de pensamiento y de estratégico, sobre todo de China, pero me parece que en esta etapa hay una organización que va a cobrar mayor relevancia que el BRIC, que es la Organización de Cooperación de Shanghái, que es una organización de defensa. No sé, tengo esa impresión, ¿no? Sin desmerecer, por supuesto, todo lo que se ha hecho en el marco del BRIC, el esfuerzo por incorporar nuevos países, como se hizo en Kazán, como se hizo en Johannesburgo, y inclusive en Río de Janeiro, los acuerdos a los que se ha llegado en julio pasado. Es decir, es muy importante, es una asociación que ha dado una esperanza fundamental, importantísima al mundo emergente, pero me parece que esta agresión está cambiando un poco la situación a nivel global y la preponderancia del BRIC, y se va a recostar más el desarrollo en organizaciones como la de Cooperación de Shanghái, donde la integran la gran mayoría de países, salvo Brasil, pero en muchos de los países que integran el BRIC también forman parte de la Organización de Cooperación de Shanghái, que dicho sea de paso, lo componen 4 potencias nucleares como son Rusia, China, India y Pakistán, ¿no? Así que bueno, ese comentario, John, y en unos minutos más, como vos sabés, nos vamos a tener que retirar porque tenemos otra actividad que no podemos dejar de estar. Sí, Así que en principio les mandamos junto con Juan Manuel, ahora si quiere despedirse él, y le mandamos un abrazo fuerte y muchos éxitos en la continuación del programa, y un abrazo fuerte, Néstor, especialmente para vos por haber tenido la gentileza de participar con nosotros, a vos, John, y a Gustavo también, y a todos los escuchas de Transición Global. Igualmente, muchas Rubén. gracias por invitarme a participar en este evento, digamos, y si algún día necesitáis que yo pueda intervenir, pero claro, con un poco de preparación también, porque hoy me habéis cogido un poco de sorpresa, ¿no? La culpa es de Rubén, la culpa es de Rubén. Bueno, es que lo que pasa es que no lo hemos visto antes hasta hoy. Y claro, pues, pero vamos, que hay muchas cosas que se pueden decir de España y de la situación y demás, ¿no? Perfecto. O sea, yo antes quería también decir que no había podido porque finalizaba la primera parte,
España siempre ha sido proatlantista, digamos, desde el gobierno, pero no el pueblo español. Sí. A nosotros nos han hecho proatlantistas una parte del pueblo español, que somos, digamos, el 40%, por la afinidad al PSOE, mayormente, porque ahí hubo un engaño. El Partido Socialista. Contra la OTAN, y esa lucha no se puede olvidar. Y es la que queremos levantar nosotros desde el Partido Comunista del Pueblo Andaluz en España, Partido Comunista de los Pueblos de España, y el día 26 pues habrá la marcha rota con una gran manifestación, espero, y iremos trabajando para que cada vez sea más fuerte. Perfecto. Muchas gracias, y si algún día necesitáis, pues yo estoy dispuesto a ayudar y a que me preguntáis lo que os Perfecto. Muchísimas gracias por su tiempo, Juan Manuel, y también Rubén, y suerte con el evento que tienen. Entonces vamos a despedirnos. Gracias, Muchas gracias. Un abrazo grande. Y vamos a seguir aquí con algunas preguntitas más sobre los BRICS, y después vamos a tomar una pausa, y después de eso vamos a cerrar el tema de los BRICS.